El famoso asesinato en el Hotel Comercio. En la cuadra 1 de la calle Caravalla frente a la estación de Desamparados y al Palacio de Gobierno, en el tercer piso del famoso y legendario Barco Ordano había un hotel llamado Comercio. En él, en el año 1930 se llevó a cabo un sanguinario crimen que remeció a Lima en esa época, y que aún sigue siendo motivo de conversación. El 24 de junio de aquel año, un ciudadano español llamado Genaro Ortiz junto a un compatriota, Marcelino Domínguez, se hospedaron en la habitación 89 de dicho hotel, luego de llegar de Bolivia con un supuesto botín de joyas robadas. Ya en la habitación, ambos sujetos sostuvieron una pelea que culminó con el asesinato de Domínguez de la manera más macabra. Mientras dormía, Ortiz salió a buscar un martillo y un serrucho en las calles aledañas. Al regresar asesinó a su acompañante y luego lo descuartizó colocando las partes de su cuerpo en 2 maletas. Demostrando tener una mente fría y calculadora, el asesino dejó ambas maletas en otro hotel frente al Teatro Municipal y luego partió al Callao. Posteriormente, se encontraron dichas maletas y Ortiz fugó a Panamá, donde sería apresado. Pero el daño ya estaba hecho, la ciudad entera se paralizó. Jamás había sucedido un crimen de esta magnitud y grado de violencia en Perú. Rápidamente se convirtió en la historia de interés de los limeños, que seguían cada actualización de la noticia con gran fascinación y horror. Luego del asesinato, el Hotel Comercio tuvo que cambiar la numeración de las habitaciones, pues ningún huésped quería hospedarse en la habitación 89 donde sucedieron los hechos. Pero más allá de eso, la voz popular decía que el lugar estaba cargado de la energía negativa del horrendo acto, por lo que el hotel decayó en clientela estrepitosamente. Finalmente cerró sus puertas en los años 50. Actualmente ese tercer piso está desocupado y si caminas por esa calle, aún puedes sentir la maldad y notar lo oscuro, vacío y lleno de misterio que quedó. María Marimacha, la leyenda que nos aterrorizó cuando éramos niños. Durante muchos años la leyenda urbana fue relatada a los más pequeños con el fin de entretenerlos sobre la historia de una joven llamada María Marimacha. María Marimacha, dame tu corazón, es la frase que recuerdan muchos de las madres o abuelitas. Algunos afirman que se trata de un tipo de leyenda o creencia popular por contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, pero otros aseguran que se trata de una historia basada en hechos reales. Esta historia, que nace en Perú, ha trascendido fronteras, al punto de ser conocida en muchos países latinoamericanos. En los 80 o 90, muchas madres o abuelitas contaban a los más pequeños con el afán de entretenerlos sobre la historia de una joven llamada María. La leyenda dice así. Un día María Marimacha estaba jugando en la calle con sus amigos. A ella siempre le gustaba jugar juegos de niños a pesar de que ella era mujer y su mamá siempre le llamaba la atención por eso. En una oportunidad su mamá le dijo que la ayudase y la envió a comprar al mercado corazón de res y aceite, ya que quería preparar unos anticuchos para la venta del día. María Marimacha fue contenta al mercado con los 20 soles que le había dado su madre, pero en el camino vio a unos niños jugando con unas canicas y le dio por jugar con ellos apostando el dinero que le había dado su madre para el mandado. Desafortunadamente ella perdió el juego y no tuvo más remedio que entregar el dinero. María Marimacha, desesperada y sin el dinero, no sabía qué hacer, ya que no podía regresar a su casa sin el mandado porque su mamá la castigaría. Fue así que no tuvo más que ir al cementerio, desenterrar a un cadáver que recién había fallecido y sacarle el corazón, pero le faltaba el aceite, así que ella cogió una botella que encontró en la calle y orinó en ella. Al regresar a su casa, María Marimacha le dio las cosas a su mamá para hacer los anticuchos con el corazón del muerto y la orina. La hermana de María notó un sabor extraño en el anticucho y le pareció raro que María no los coma, ya que era su plato favorito. Llegando la noche, la hermana de María y su mamá le dijeron a María que iban a salir, pero María no quería ir, así que ellas se fueron solas. Al cabo de un rato María se sintió cansada y decidió irse a dormir, pero cuando quiso hacerlo escuchó una voz que decía: María Marimacha, devuélveme mi corazón. Y María, aterrorizada, reconoció al instante aquella voz tétrica e intuyó que era del muerto, que seguía diciendo: María Marimacha, devuélveme mi corazón. María, presa del pánico, fue corriendo a esconderse dentro de un ropero. Después de unas horas, la madre de María y su hermana llegaron de la calle, pero al llamar a María, esta no contestaba. La buscaron por todos lados. En eso la madre de María escucha el grito de su otra hija. Cuando llegó a ver por qué gritaba, vio que María estaba dentro del ropero, muerta y sin corazón. Historias misteriosas del cementerio Presbítero Maestro.
Hablar de cementerios siempre nos pone la piel de gallina, pero si hablamos del presbítero maestro también nos hace pensar en nuestra propia identidad, pues es uno de los cementerios más antiguos de Lima, que tiene entre sus huéspedes a personajes famosos que dejaron su huella en nuestra historia. El legendario e histórico cementerio Presbítero Maestro. Entre sus pabellones y largos corredores, podemos apreciar filas de nichos, mausoleos de familias importantes y presidentes de la República, así como la famosa cripta de los héroes donde se encuentran restos de los héroes de la Guerra del Pacífico, como nuestro almirante Miguel Grau. El cementerio está adornado de bellas esculturas en mármol de distintas formas y tamaños que nos recuerdan sobre la antigüedad de este lugar, entre muchos otros distintivos que nos sorprenden a cada paso que damos. El pabellón de los suicidas es un punto de donde nacen muchas leyendas peruanas que despiertan nuestra curiosidad. Aquí se encuentra la tumba de Gregoria Camacho, a quien se le conoce como la bruja mala y que tiene el singular símbolo de la muerte, una calavera con dos huesos cruzados, esculpido en su lápida. Dicen que cuando fue enterrada, su lápida tenía símbolos religiosos como sucede con las tumbas de cualquier otra persona fallecida, pero misteriosamente la lápida se rompió. Cuando se intentó colocar una nueva lápida con los mismos símbolos, apareció nuevamente rota. Entonces, finalmente, se le colocó una lápida con el símbolo de la calavera y desde entonces no se ha vuelto a romper, lo que hizo que una nueva leyenda peruana naciera. Dicen que hasta ahora su tumba es visitada por chamanes y curanderos locales. ¿Por qué será? Otra de las historias famosas en este pabellón es la de los primos que se amaban pero que al ser un amor imposible decidieron suicidarse juntos. También está la historia del boticario que en 1926 y presa de los celos, asesinó a su joven pareja para luego quitarse la vida. Historias que hasta ahora resuenan entre las paredes del cementerio. Por otro lado, en el parvulario o pabellón de los moros, donde se encuentran enterrados niños pequeños, encontramos las muy conocidas historias de duendes. Se dice que los duendes son las almas de los niños que al no ser bautizados no fueron ni al cielo ni al infierno, por lo que se quedaron en este mundo vagando sin rumbo. Al ser niños, su tamaño nunca cambia, ni siquiera después de la muerte, pero sí su aspecto a través de los años. Por eso se dice que los duendes son chiquitos pero ancianos. Según cuenta el historiador Gubén Chaparro, en este pabellón se encuentran niños que murieron producto de una pandemia, de los cuales unos 4.575 no estaban bautizados. A medida que pasaron los años, sus almas se convirtieron en duendes y es la razón por la que se dice que en el cementerio aún rondan estos pequeños personajes haciendo todo tipo de travesuras. ¿Te atreverías a pasear por sus pasillos? No podemos hablar del presbítero maestro y de leyendas peruanas sin hablar del niño Ricardito, quien es motivo de visitas de innumerables personas fieles que le oran y le piden por la salud de sus familiares, especialmente niños. Según el blog El misterio del niño Ricardito, no se sabe cómo o desde cuándo nació este fervor. El nombre del niño era Ricardito Espiel Barrio Nuevo y falleció a los 6 años por una enfermedad. Su padre, un secretario del expresidente Manuel Pardo, mandó a construir una estatua en el cementerio para recordarlo. Es a esta escultura a la que los fieles le rinden homenaje, dejando cartas e incluso regalos y juguetes para que les cumpla su milagro. Muchas de estas personas afirman que el niño les ha cumplido sus deseos y es por eso que la fe en él vive todavía. Es una leyenda peruana que aún vive popularmente entre los limeños. El cadete fantasma del Colegio Leoncio Prado. ¿Conoces a alguien que estudió ahí? Las paredes del colegio cuentan una leyenda urbana que muchos exalumnos y profesores aún recuerdan. Antiguamente, en el legendario Colegio Leoncio Prado, ubicado en La Perla, Callao, existía un edificio llamado La Siberia que fue construido con la misión de entretener a los alumnos. Sin embargo, con los años se convirtió en un lugar de guardia y también de castigo por ser un lugar muy frío y oscuro. Según la escritora Irene Cozo, muchos de los alumnos que pasaban la noche ahí aseguran haber experimentado algún tipo de actividad paranormal. Algunos veían a un cadete con el uniforme antiguo haciendo guardia, otros escuchaban pisadas fuertes, otros veían sombras en los oscuros pasillos seguidos por un inmenso silencio, y no faltaron las historias de alumnos que terminaban con shock nervioso por tener estas experiencias. Según la voz popular, el fantasma que habitaba ese edificio tenía nombre y apellido.
Se trata del cadete de Giulio Upalli, quien ingresó al colegio en 1945 y falleció trágicamente un año después, defendiendo a una joven mientras ésta era atacada por un ladrón en un tranvía. A la corta edad de 16 años, Upalli se convirtió en una imagen importante para el colegio, pues representaba la valentía y heroísmo de los cadetes y es la razón por la que hay un pabellón con su nombre. Hoy en día, el pabellón La Siberia ya no existe. Fue demolido como parte de la renovación del colegio para así construir un nuevo y moderno pabellón para recibir a nuevos alumnos. Se supone que las apariciones paranormales pararán después de esto. ¿O no? El Chuyachaki. Continuando con los relatos de los mitos, cuentos y leyendas peruanas, a continuación la historia del Chuyachaki. De nueva cuenta, nos encontramos con un ser endemoniado a quien le encanta vivir en la selva. Su nombre en español quiere decir criatura de pies desiguales. Entre los muchos poderes que ostenta, tiene la capacidad de imitar la forma de cualquier allegado a sus víctimas. Dicho de otra manera, puede aparentar ser un pariente o buen amigo de un explorador que se encuentra en lo profundo de la selva. El engaño resulta tan convincente que la víctima es incapaz de recordar que dicha persona quizás ya ha fallecido o se encuentra lejos de ahí. Mientras ambos caminan, el Chuyachaki aprovecha para conversar y de esa manera lograr que el desdichado se interne más y más en el bosque. Por último, la criatura los abandona literalmente y en medio de la nada, a fin de disfrutar de la muerte lenta y dolorosa de esas pobres personas. Los ancianos de las regiones selváticas del Perú describen al Chuyachaki como un veterano enano que tiene el rostro cubierto de arrugas. Mientras camina, va marcando en el suelo dos huellas completamente distintas. La del pie derecho es completamente humana. Sin embargo, la que corresponde al pie izquierdo es igual a la de un animal. Su nariz es extremadamente larga al igual que sus orejas. Sus ojos están más juntos que los de una persona normal y su iris es de color rojo, tal y como si se tratara de las llamas del mismísimo infierno. Otras personas aseveran que a Chuyachaki le gusta robarle el dinero a los campesinos con los que se topa por el camino, aunque muchas veces eso es solamente una travesura pasajera, pues luego les devuelve las monedas y billetes, solo que se los pone en otro pantalón. De igual forma, se lleva a los niños que no son atendidos por sus padres a jugar al bosque. Ojo, en ningún momento queremos decir que esta criatura rapta a los pequeños, ya que al igual que lo hace con el salario de los trabajadores del campo, también regresa a los pequeños a sus casas cuando el sol se oculta. La Peña Horadada o Piedra del Diablo. Una gran piedra con un círculo en su interior es la protagonista de una popular leyenda en Lima, Perú. Situada en los barrios altos, exactamente en la intersección del Jirón Junín con el Jirón Cangallo, está la Piedra del Diablo, también conocida como la Peña Horadada. Y es que según la tradición, de su interior escapó, ni más ni menos, que el mismo diablo. Su origen es extraño, no hay quien sepa cómo apareció la piedra en este lugar. La Sociedad Geofísica de Perú tiene la teoría que la piedra data de la época prehispánica y se convirtió en un importante centro ceremonial y de adoración en la Lima del siglo XII. Está compuesta de feldespato y cuarzo, su antigüedad es de varias decenas de miles de años, de color negro y 1 metro de alto. Ricardo Palma, un gran escritor y periodista peruano, cuenta en su obra Las tradiciones peruanas, que el diablo merodeaba por los barrios altos de Lima, cuando vio venir una procesión de la Virgen del Carmen, muy venerada en Lima y con más de 300 años de antigüedad, dio la vuelta tratando de huir, pero al girar se encontró con la procesión del Señor de los Milagros. Ante tal muestra de fe y viéndose acorralado, tropezó con la piedra y le hizo un hueco, escapando así hacia la otra calle lanzando un suspiro de alivio que toda Lima pudo escuchar. Desde entonces esas calles fueron bautizadas como calle Peña Horadada y calle Suspiro, a pesar que hoy en día ya no conservan ese nombre. A través de los años, no hay quien se haya atrevido a tocarla por no estar en pugna con el diablo. La piedra continúa en su lugar y en esa esquina se construyó una fuente, por supuesto sin perturbar a la piedra, por si acaso. Se cuenta que hubo un tiempo en que la piedra desapareció de su lugar. Y entonces empezaron a suceder cosas muy extrañas en los barrios altos. Pero sola apareció de nuevo devolviendo la tranquilidad. Muchos habitantes de Lima se persignan al pasar junto a la piedra y los trabajadores de los alrededores cuentan que por las noches se escuchan gritos y lamentos.
En la zona, se han cometido crímenes que la policía nunca ha podido resolver y múltiples suicidios. La Casa Matusita. La Casa Matusita es un sitio muy conocido por los habitantes de Lima, Perú, debido a los múltiples sucesos paranormales que la han envuelto desde sus inicios. Fue construida en tiempos coloniales, teniendo como primer ocupante a una mujer venida de Europa en el siglo XVIII. Su llegada fue misteriosa, no tenía familiares ni amigos, o algo que la relacionara con el virreinato del Perú, lo cual la convirtió en presa de las primeras especulaciones sobrenaturales. Se presentó a juicio ante la Inquisición por los cargos de hechicería y brujería. Según dijeron los que la acusaron, ella pactaba con el diablo para lanzar maldiciones o sortilegios que causaran la desgracia al prójimo a cambio de una elevada contribución monetaria. Además, se identificaba como anfitriona de aquelarres y prácticas ocultistas, que la llevaron a morir quemada en la hoguera, no sin antes lanzar una maldición para todos sus acusadores y todo aquel que pisara su casa después de su muerte. Tal parece que su conjuro tuvo éxito, ya que los próximos habitantes, una familia generosa y afectuosa que remodeló la construcción para bien, eliminando cualquier vestigio de su anterior dueña, terminó cambiando sus costumbres, volviéndose tacaños, despectivos y crueles. La gente decía entonces que un espíritu maligno los había poseído. Los primeros en experimentar estos cambios fueron los sirvientes, quienes no soportaron los castigos físicos y malos tratos, y asesinaron a toda la familia. Después de eso, la casa volvió a quedar desocupada. Tras largo tiempo transcurrido, nuevos habitantes llegaron al lugar. Se trataba de la familia Matsusita, inmigrantes de origen japonés, cuyo nombre dio apelativo a la casa, después de variaciones en el lenguaje. Desde el inicio fueron reconocidos por todos, como personas de costumbres honestas y refinadas, pero nuevamente el malvado espíritu de la casa fue adueñándose de ellos, hasta terminar en tragedia. El padre de familia fue volviéndose retraído y violento, incluso con su propia familia, que también se veía influida por la casa pero en un grado menor. Lo que vendría después les recordó la antigua tragedia. Una vez más la familia entera resultaba muerta, en esta ocasión, a manos del señor Matsusita, que los asesinó a todos para luego suicidarse. El motivo se dice una infidelidad de la esposa. La casa volvió al abandono, solo por parte de los mortales, ya que aún se encienden dentro de ella las luces y se escuchan los ruidos de los que alguna vez fueron sus habitantes, y para los cuales poco han valido exorcismos, cadenas de rezos, pedidos especiales a autoridades eclesiásticas, porque siguen asomándose a las ventanas, anunciando que siguen atrapados ahí. La enfermera de capa azul. Esta es una historia trágica en la que el amor estuvo involucrado. Se cuenta que en uno de los hospitales más concurridos de Lima, la capital del Perú, una de las enfermeras y el doctor residente eran pareja. Ambos eran muy queridos, estaban comprometidos para contraer nupcias y parecía que nada ni nadie podría separar su amor. Pero el destino les tenía preparado un desenlace muy trágico y triste, ya que el doctor en camino al hospital tuvo un percance de tránsito, en el cual quedó muy mal herido. Fue trasladado al hospital en el que trabajaba y una vez ahí llegó a las manos de la que era su prometida, para fallecer, después de verla y despedirse. Esto la afectó muchísimo, a tal grado de quitarse la vida subiendo a la azotea del hospital y lanzándose al vacío, en donde debido a los escombros y restos de hierro retorcidos producto de la remodelación del hospital, terminó decapitada al llegar al suelo. Desde ese día, cuando las enfermeras no están en su ronda, se ve por los pasillos una enfermera que cuida a todos los pacientes heridos que llegan como resultado de accidentes viales. Algo que caracteriza y distingue a esta enfermera es una capa de terciopelo azul, que utilizaban todas las enfermeras en aquella época. También se asegura que todos los que son visitados por el alma en pena de esta enfermera se salvan, algo que en vida no pudo hacer por su difunto prometido. La leyenda de la enfermera de capa azul sigue más vigente que nunca, siendo parte del folclore del país andino, con lo que es parte de las costumbres del Perú, habiendo llegado a todos los lugares de habla hispana, como una historia de tragedia y amor entre dos personas que se amaban. El indio misionero. Desde hace mucho tiempo, las personas mayores solían reunir a los niños para contarles historias acerca de espíritus y ánimas que deambulaban por las noches.
Estos relatos se convirtieron en leyendas que han perdurado hasta el día de hoy en la mente de las personas, adquiriendo nuevos detalles y sobreviviendo al paso del tiempo. Ejemplo de ello es la leyenda del indio misionero, proveniente del Perú colonial. En aquel entonces, cuando los misioneros vinieron de Europa, un indio se unió fervientemente a la religión, pero un día de forma repentina enloqueció y mató a 3 misioneros. Fue apresado y antes de su ejecución negó a Dios, impidiendo que rezaran por su alma. Dicen que por este acto le cayó una maldición y la noche siguiente de su muerte, se le vio caminar en las cercanías. Cuando los religiosos volvieron a Europa dejando abandonadas las misiones, la leyenda del indio no desapareció. La gente aseguraba verlo vagar por la selva, llorando y maldiciendo, con un tono de voz profundo y desgarrador. Con la llegada de un nuevo sacerdote las cosas solo empeoraron. Muchos dijeron que el ánima se había inquietado y por eso se aparecía con mayor frecuencia. Por su parte, el nuevo clérigo trataba de convencer a todos de que eran solo inventos, hasta que 2 meses después simplemente dejó de tratar el tema. La causa fue que una noche sin luna oyó un ruido similar a unos pies arrastrándose. Lo que fuera se iba acercando desde el interior de la selva. Al asomarse por la ventana se encontró con una silueta humana. De inmediato alzó su lámpara, la cual pareció perturbarse aún sin un soplido del viento, y vio que el individuo estaba de espalda y se asemejaba a un indio. Llevaba algo en su pecho e iba murmurando. El terror le hizo presa cuando se dio cuenta que estaba maldiciendo, pues eso confirmaba las habladurías de la gente. Quiso mover los pies, pero solamente logró caer de espaldas, soltando la lámpara. En el girar de la lámpara por el piso, el último haz de luz sirvió para iluminar el rostro del indio pronunciando blasfemias. En ese momento el miedo en el religioso era tan grande que la cabeza le daba vueltas, las imágenes se tornaban borrosas y la negrura entraba en sus ojos, pero antes de perder la conciencia vio al indio frente a él, cuyos ojos se iluminaron con fuego. Ahí encontraron al cura desmayado cerca de la puerta de la iglesia, tratando de ocultar lo sucedido, sin reconocer que el fantasma del indio existía. Las brujas de Cachiche. Cuenta la leyenda que las brujas de Cachiche en Inca, Perú, son originarias del pueblo Cachiche y que desde épocas antiguas, este fue un lugar sinónimo de brujería para los peruanos. Cachiche parecía un pueblo de brujas, ya que albergaba muchas mujeres que, según los iqueños, poseían poderes sobrenaturales y que eran utilizados para sacar los males del cuerpo y preparar brebajes que garantizaban el amor de la pareja y demás cosas. Una de las brujas más famosas Cachiche es Julia Hernández Pecho, viuda de Díaz. Según cuentan, ella murió a los 106 años de edad luego de una aventurada vida llena de brujerías y hechizos buenos, aquellos que curan o los que reconcilian corazones. Esta bruja no hacía daños, y según los que la conocían, no practicaba el mal. Aquellos que regresan a Cachiche y contemplan fijamente a los ojos de la estatua, las historiadoras cuentan con espanto y horror la apocalíptica y certera profecía de la palmera de las 7 cabezas. Y según cuenta la leyenda, la bruja predijo que Ica se hundirá cuando rejuvenezca la 7ª cabeza de la palmera que se encuentra en la laguna seca. Esta profecía se hizo realidad, ya que Ica quedó bajo las aguas en enero de 1998. El río se desbordó y miles de personas resultaron damnificadas. La gente asegura que ese año no se cortó ni se quemó la 7ª cabeza de la palmera. Desde esa fecha no han dejado de hacerlo. El Boquerón de la Viuda Negra. Es una de las historias urbanas más representativas de la ciudad de Huacho, ubicada al norte de Lima, Perú. El Boquerón es una estrecha cavidad compuesta por piedras, tierra, etc. Está ubicado en el puerto. Según la leyenda, cierto día, un grupo de pescadores se encontraba mar adentro cumpliendo con su faena, cuando de pronto se toparon con la figura de una hermosa sirena. Al volver, contaron a sus compañeros lo que habían presenciado, pero el hecho no causó mayor atención. Lo sorprendente e inexplicable vino después. Los pescadores que habían presenciado el suceso fueron desapareciendo uno por uno en alta mar. La esposa de una de las víctimas fue en su búsqueda, pero solo encontró las prendas de su amado. Desolada por lo ocurrido, la mujer corrió hacia el boquerón y decidió lanzarse al abismo, donde nadie sabe si murió o no, si se encontró o no con su esposo, pero muchos testigos relatan haberle visto salir del boquerón, correr por la playa hacia el distrito de Carquín. A esta mujer la han visto vestida, como a punto de casarse, con un vestido de novia, lo que dejaría en claro
que el mayor deseo de su vida jamás pudo cumplirse y su espíritu sigue buscando desesperadamente a su amado. La Quinta Jiren, Lima. Esta quinta es una de las reliquias arquitectónicas de la ciudad que actualmente es un punto obligado para los turistas interesados en conocer la Lima antigua o que sienten curiosidad por lo paranormal. Fue construida a finales del siglo XIX por el ingeniero Oscar Jiren, en el corazón de Barrios Altos, en el centro de Lima. Lo conforman una serie de casonas elegantes y características de la época que las vio nacer, enlazadas entre calles empedradas y jardines verdes. Sin embargo, este bello lugar también alberga una de las leyendas más populares de los limeños. Dice la leyenda que en 1928, Seiguma Kitsutani, un hombre japonés que ocupaba una de las casonas de la quinta, decidió suicidarse, agobiado por una mala racha en sus negocios. El suicidio se habría hecho mediante el harakiri, un ritual japonés que consiste en apuñalarse a uno mismo con una daga llamada tanto, en el abdomen, haciendo un corte de izquierda a derecha con el fin de destrozar las entrañas. Desde entonces, se dice que el fantasma del hombre camina por los pasillos de su antiguo hogar. ¿Será cierto que Kitsutani aún no puede descansar en paz? El Tunche. El Tunche es un personaje de leyenda que, de acuerdo a lo referido por varias personas, es un ánima que transita en la oscuridad de la selva peruana. Su misión principal es la de llevarse las almas de las personas que se internen demasiado en la espesura del bosque. Hay otros individuos que afirman que, con tan solo verlo, se te detendría el corazón en un instante. Por si esto fuera poco, hay quienes afirman que el Tunche es bastante sigiloso y escurridizo, por lo que nadie puede oír sus pasos. Sin embargo, una vez que ya está lo suficientemente cerca de su víctima, empieza a chiflar, para anunciar la llegada de la muerte. De nada te servirá correr, pues, aunque tus piernas y pies se muevan lo más rápido posible, una vez que has escuchado el silbido, su tonalidad se hará más y más fuerte hasta que sucumbas ante la presencia del Tunche. Hay algunas leyendas relacionadas con este personaje, en donde se dice que sus víctimas han logrado escabullirse. No obstante, una cosa que no se debe olvidar es que la gente que ha conseguido huir, desgraciadamente ha perdido la razón. De igual forma, existen individuos que aseguran que el Tunche posee la capacidad de transformarse en cualquier animal o cosa a excepción de sus pies, los cuales han sido descritos como patas de cabra. El árbol de la lupuna. Esta es otra de las leyendas peruanas más afamadas. Para quienes aún no lo sepan, el árbol de la lupuna es de un tamaño gigantesco y su principal característica es que posee una forma muy similar a la de un hongo. Conjuntamente, en la parte baja del tronco se puede apreciar un extraño abultamiento. Según tribus antiguas del Perú, dentro de este árbol habita un espíritu. Vale la pena señalar que, en algunos relatos, dicho ente es vinculado directamente con una bruja malvada. Son varios los testimonios en donde se dice que el árbol cobra la vida de las mujeres que no han sabido respetar a la lupuna. Es decir, que han utilizado su madera para calentarse o para hacer muebles. Por si esto fuera poco, se tiene la noción de que de vez en cuando, la parte inferior del tronco de ese árbol revienta. Este hecho provoca un intenso sonido a lo largo y ancho de la selva peruana, el cual dura un par de minutos. Sin embargo, transcurrido este lapso, el tronco se cicatriza y vuelve a hincharse paulatinamente, hasta que de nueva cuenta se repite el proceso. En la actualidad, son muy pocos los árboles de este tipo que se pueden ver en las regiones pobladas que se encuentran cercanas a la selva, pues los moradores han decidido preservar esta clase de arboledas en su hábitat natural. La enfermera sin cabeza. La historia que vamos a relatar a continuación tiene algo de similitud con la leyenda de la enfermera fantasma o la planchada de México, ya que la protagonista de esta historia sufre también un desengaño amoroso, que después desencadena una serie de hechos, con un final trágico. Y condenan al pobre espíritu de la mujer a repetir los errores cometidos en vida una y otra vez, por la eternidad. Todo comenzó en un hospital de Lima, Perú, cuando una joven enfermera le dio su corazón a un médico compañero de trabajo. Ellos tenían una relación, en apariencia buena y estable, con planes de matrimonio, pero unas semanas antes de la boda, las cosas tomaron un camino que no fue fácil sobrellevar. Pues la chica descubrió que su novio la engañaba con otra mujer.
Hundida en la peor de las tristezas, atrapada por la desesperación y perdida en la traición, la enfermera no encontró otra salida más que la muerte. En un acto repentino por escapar de la situación, se dejó caer por el hueco del ascensor. El accidente no solo le arrancó la vida, sino que unos hierros de la estructura actuaron como guillotina, dejando a la despechada y desafortunada mujer también decapitada. Para todos sus compañeros fue difícil superar el episodio, sobre todo porque después de su muerte hizo presencia en espíritu, dejando ver su pena y mostrando la horrenda imagen que dio origen a la leyenda de la enfermera sin cabeza. Los relatos de pacientes y trabajadores del hospital no se hicieron esperar. Ellos contaban con terror aquellos horribles encuentros con una mujer vestida de enfermera a la cual le faltaba la cabeza. Así, los pasillos y corredores del sanatorio fueron quedando vacíos, pues las personas se negaban a transitar, para evitar un encuentro con tan perturbador espectro. La Yakumama. La leyenda de la Yakumama se conoce desde hace mucho tiempo entre los moradores de la selva, y han sido ellos mismos quienes se han encargado de llevar este relato de boca en boca, para que la gente sepa sobre esta serpiente gigantesca que los llena de terror. Su nombre significa y madre del agua, Yaku igual a agua, Mama igual a madre, por eso se cree que su cuna se encuentra en la gran laguna de Yarinacocha, Ucayali, Perú. Ella prefiere nadar en la desembocadura del río Amazonas, tanto como en sus lagunas cercanas, ya que es su espíritu protector. Esta mítica serpiente gigante es parecida a la anaconda, pero aún más grande, posiblemente mayor a 50 metros de longitud y con una cabeza de 2 metros de ancho. Es ciega, por eso no le importa pasearse entre las aguas oscuras. A través de su boca lanza enormes chorros de agua que le ayudan a derribar árboles para desplazarse cómodamente por tierra, y si se encuentra algún bocadillo a 100 metros de distancia, es capaz de aspirarlo. Sin embargo, llega un momento de su vida, quizá después de 1000 años, cuando alcanza cierto tamaño y peso que le dificulta moverse. Entonces decide despejar un claro de la selva al pie del río para establecerse ahí permanentemente. Deja su cabeza por encima del agua, esperando presas, usando su gran poder de atracción para hipnotizarlas con sus penetrantes ojos y cazarlas con facilidad. Cualquier animal u hombre que pase cerca de ella perecerá, pues aunque alcancen a distinguir su cabeza y emprendan la carrera, ella se mueve cual centella, lo atrapa entre sus poderosas mandíbulas y lo traga, para después entregarse a un plácido sueño. Así es la Yakumama, protectora de las aguas del Amazonas, una fuerza natural arrolladora, que caza durante las lluvias y cuyo alboroto se deja escuchar desde lejos, al desplazarse fuera del agua tumbando árboles a su paso, dando evidencia de su gran tamaño. La runa mula. Hay quienes dicen que la runa mula es desde un punto de vista simbólico, la encarnación de todo aquel mal que un hombre puede llegar a hacer, hasta que llega el momento en el que es castigado por los espíritus. La runa mula en algún momento fue una mujer de carne y hueso, a quien el diablo le impuso la penitencia de transformarse en una criatura mitad hembra mitad mula. Esta criatura recorre los verdes prados a todo galope, buscando a hombres que han salido a beber dejando a sus esposas solas en casa o a aquellos sujetos que han cometido algún acto deshonesto. De vez en cuando, la runa mula echa fuego por la boca, del mismo modo como si se tratara de un dragón. Además, en aquellos casos en los que Lucifer no quiere dejar escapar un alma, no duda en montar a su creación, para así atraparla él mismo. Dice la leyenda que los días en donde se le ve con mayor frecuencia son los jueves y los viernes, o sea, prácticamente durante los fines de semana, pues es en este tiempo en el que la mayoría de los trabajadores aprovechan para tomarse más de una copa con sus amigos. En otra versión de esta leyenda peruana, se asegura que la pobre mujer que fue transformada en mula, de vez en cuando regresa a su forma original. Sin embargo, es incapaz de recordar nada de lo sucedido, pues su mente permaneció desconectada durante el trance en el que se fusionó con la mula. También se cuenta que prácticamente es incapaz de ponerse en pie, pues tiene muchos dolores no solamente en las piernas, sino también en la espalda. Así que ya lo sabes, si visitas Perú y por algún motivo comienzas a escuchar un fuerte galope, lo primero que debes hacer es alejarte lo más rápido posible de ese sitio, ya que quizás puedas toparte con la runa mula. La monja condenada. Arequipa es la capital y mayor ciudad del departamento de Arequipa. Es la segunda ciudad más poblada del Perú, mismo lugar que ocupa en cuanto a su actividad industrial, dentro de la cual destacan los productos manufacturados y la producción textil de lana de camélidos.
Sus construcciones se basan en sillar blanco, por eso el lugar también es conocido como Ciudad Blanca, y ubicada en esta región, específicamente en la calle San Antonio, hay una casa muy antigua, que hoy se ha convertido el colegio, albergando a decenas de alumnos. Desde los inicios del plantel escolar hubo una situación particular, y es que estaba terminantemente prohibido entrar a una habitación en particular. Ni siquiera se permitía husmear en ella, hecho que solamente despertaba la curiosidad de los estudiantes, invitándolos a cometer toda clase de imprudencias en su búsqueda de la verdad, pero afortunadamente, se controlaba bastante bien este aspecto, y el cuarto continuaba guardando su secreto. Al cabo de 4 generaciones, un evento poco usual desvió la atención de los alumnos. Dejaron de ponerle atención a la habitación prohibida cuando tuvieron que preocuparse por una aparición, un fantasma traslúcido que se paseaba por el plantel con suma confianza. Los desafortunados que se toparon con este espíritu lo describieron como una monja, no tenían la menor duda de ello, llevaba su hábito negro, la cabeza cubierta, y flotaba a unos cuantos centímetros del suelo. La primera reacción de los desafortunados que se cruzaban en su camino era correr. Sin embargo, no falta aquel con una pizca más de valentía que el resto, un atrevido o tal vez inconsciente, que, en lugar de huir, fue tras el alma en pena, solo para descubrir que ésta se desvanecía justo al cruzar la puerta del cuarto censurado. La noticia se corrió como pólvora, los estudiantes tramaron un plan, se las arreglaron para entrar a la habitación, donde encontraron una escena terrible. La habitación era muy humilde, solo una rústica mesa, una maltrecha silla y una cama con un bulto encima. Los mirones se acercaron, con completo cuidado, hasta que la imagen ante ellos quedó clara. Era una mujer la que estaba tendida ahí, la cual hacía caso omiso de sus llamados, así que tuvieron que acercarse más y tocarle el hombro, provocando una imagen tan aterradora que hasta el día de hoy ninguno de ellos ha podido olvidar. Con tan solo un roce, el cuerpo de la mujer desprendió un ligero polvo, y en segundo, después de un crujido, la cabeza se le desprendió, rodando por el suelo, y se detuvo hasta topar con los pies de los curiosos. El estado de nerviosismo se extendió por varios días. Cuando fue prudente, no tuvieron más remedio que explicarles. Aquel cuarto estaba prohibido por respeto a la última voluntad de una monja. Ella quiso permanecer en su habitación, la misma que fue su hogar cuando el lugar era un convento. Así que devolvieron su cuerpo a la habitación y la censuraron de nuevo. El condenado. Cuenta la leyenda de Ayacucho que un arriero que traía 4 bolsas llenas de plata, a lomo de asnos por encargo de su patrón, se sintió muy cansado por el largo viaje que emprendió, y al anochecer se alojó en las inmediaciones de un lugar denominado Campo Verde de propiedad del señor Víctor. Este tenía su ayudante, quien se llamaba Manuel, quien, consumido por la avaricia al ver las bolsas llenas de plata, planeó con su amo el robo de una de las bolsas. Ya de día, mientras el arriero cargaba el cuarto mulo, Manuel hizo desviar una carga y arrojó el animal al río Mantaro. Cuando el arriero se dio cuenta que faltaba una bolsa llena de plata, se desesperó mucho, pues sabía que para pagar tal deuda no alcanzaría su vida, ni la vida de hasta sus tataranietos. Rogó y suplicó de rodillas a Víctor y Manuel para que le devolviesen la bolsa, pues ellos eran los únicos que sabían sobre su contenido, pero ellos, tornándose indiferentes y sordos a las súplicas del arriero, se alejaron del lugar sin mediar palabra alguna. El arriero, muy triste y desesperado, continuó su viaje, deseando solamente que la justicia divina se haga presente con estos malos hombres. Al poco tiempo, Manuel, su esposa y su hijo fallecieron de causas inexplicables. Al ser Manuel el principal ideólogo del robo, fue expulsado del cielo y del infierno, condenándole a vivir toda la eternidad vagando por las calles sin misión alguna. Mientras tanto, Víctor sufrió una parálisis completa, fue abandonado por su familia y vivió en el olvido por el resto de sus días. Debajo de mi cama. Desde pequeño siempre le tuve temor a la oscuridad y a lo que pudiera esconderse debajo de mi cama. Sé que tal vez eran cosas sin fundamento, pero como niño sentía mucho miedo. Tal era el miedo que me hacía ver, imaginar y hasta escuchar cosas en la oscuridad. Solo sentía alivio cuando corría desesperado a encender la luz y procedía a verificar que no había nada en mi cuarto, que todo era mi miedo jugándome una mala pasada. Mis padres, como era normal, no permitían que durmiera con ellos, querían que perdiera el miedo absurdo que me dominaba. No los culpo, los entendía, pero eso no les daba derecho a no creerme. Una noche, el momento en que yo entraba al cuarto y encendí la luz, vi una mano esconderse debajo de la cama.
Sí, por fin lo había visto. Por fin descubrí que no solo era mi miedo irracional a la oscuridad lo que jugaba con mis sentidos, era algo real, lo suficientemente real como para asustar a un niño pequeño. Y mis padres nunca me creyeron. Al pasar el tiempo, me di cuenta que la única forma de evitar que eso estuviera debajo de mi cama era tener una luz encendida todo el tiempo. El problema era que mis padres, en su afán de hacerme un niño valiente, no me dejarían encenderla. Así que opté por colocar una linterna debajo de mi cama, para evitar que se escondiera allí. Mientras tanto yo dormía siempre de lado mirando a la pared, para no escuchar ni tener que ver nada. Todo estuvo bien por varias semanas. Mis padres no sabían nada de la linterna, y obviamente según yo nadie se podía esconder debajo de mi cama. Pasaron las semanas y nuevamente volvieron los ruidos. Cierta noche los ruidos eran diferentes, eran más intensos. Escuchaba lamentos, parecían palabras que no lograba entender. El miedo comenzó a recorrer mi cuerpo nuevamente. ¿Cómo era posible si yo mantenía la linterna encendida debajo de la cama? No podía ser. Fue entonces cuando me di cuenta que los ruidos no venían de debajo de mi cama. Me di la vuelta lentamente y metí mi mano debajo de la cama para tomar la linterna. Cuando la tuve en mi mano alumbré hacia el techo rápidamente y, allí estaba, ese monstruo estaba pegado al techo de mi cuarto, mirándome con una sonrisa. No lo puedo describir, pero era terrorífico. Yo quedé paralizado por el miedo, de mis ojos salían lágrimas, pero antes de poder reaccionar aquella cosa se me abalanzó y empezó a ahorcarme. No podía gritar, no salía ningún ruido de mi boca, solo atiné a tirar la linterna, logrando despertar a mi padre, quien corrió hasta mi cuarto en mi ayuda. Apenas él entró apurado a ver qué me pasaba, aquella cosa me liberó, desapareciendo al encender la luz. Mi padre me abrazó fuertemente, no sé si llegó a ver a ese monstruo, pero sí vio las marcas en mi cuello, marcas de dedos enormes que parecían haber quemado mi piel. De eso ya casi 20 años, ahora soy un adulto, tengo una esposa y una pequeña niña, pero nunca he podido olvidar lo que me pasó. Desde entonces nadie duerme en esta casa con las luces apagadas. En ocasiones, pese a estar las luces de los cuartos encendidas y las luces de la sala y cocina apagadas, se pueden escuchar ruidos, sonidos e incluso voces muy extrañas. El monje sin cabeza de Barranco. En el distrito histórico de Barranco, existe una leyenda muy popular que afirma que por las noches aparece el fantasma de un sacerdote vestido con su hábito, pero con la particularidad de que no tiene cabeza. Los habitantes del lugar aseguran que a más de uno este monje se le ha cruzado, causando terror y pánico. A pesar que esta leyenda se ha expandido en diversos países latinoamericanos, la versión sigue siendo la misma, la de un cura decapitado. Cuenta la leyenda que en el distrito de Barranco, en la iglesia de la Ermita, que es uno de los templos más antiguos de todo el barrio, a finales del siglo XIX, había un sacerdote que tenía el carácter agrio y una vida visiblemente desordenada. Según distintas versiones de la historia, aseguran que el sacerdote era un personaje frívolo, que no transmitía lo que todo cura común hace, paz. Se cuenta que en la ciudad de Lima ocurrió un terremoto, mientras el párroco se encontraba en el patio de la iglesia a punto de hacer sonar las campanas. El suceso le tomó desprevenido, la campana se desprendió y cayó de tal manera que la masa de acero le destrozó la cabeza. El cráneo quedó totalmente fracturado. La cabeza se trituró de tal manera que no se encontraron apenas restos de ella. Solo una mancha de sangre, masa encefálica y algunos pedazos de huesos esparcidos por la zona. Debido a que durante su existencia terrenal había sido malvado, el castigo para su alma fue vagar para siempre sin la cabeza, penando sus culpas por las noches. El fantasma del túnel de la herradura. La leyenda de este lugar se remonta al año 1910, cuando se instauró la conocida Compañía Nacional de Tranvía Eléctrico, a la cual los lugareños se referían tan solo como la Nacional. Esta se estableció como una línea de tranvías entre Lima y Chorrillos. El más largo recorrido de 20,8 kilómetros, hasta cruzar el oscuro túnel para llegar a la playa de la Herradura. Si bien el proyecto se llevó a cabo con éxito, al poco tiempo la empresa tuvo que declararse en quiebra, debido a los altos costos de mantenimiento que demandaba el servicio. Por otra parte, los automóviles comenzaban a circular por la ciudad, para los cuales el camino costanero no era suficiente. Era estrecho e iba en un solo sentido, justo hacia la herradura. El retorno, por otra parte,
se hacía desde la playa pasando por el túnel, de cuyo piso se removieron los antiguos rieles del tranvía. Aquel sitio no tardó en convertirse en escenario de desastres. A causa de la velocidad con la que entraban los coches y lo estrecho del túnel, muchas personas perdieron la vida al cruzar para llegar a la playa. Una de ellas fue un anciano que vivía en las cercanías, el cual no se dio cuenta de lo peligroso que era entrar y fue embestido por un auto. El vehículo arrastró su cuerpo varios kilómetros dentro del corredor. De él nunca se supo su identidad. No tenía amigos ni familiares, vivía solo y nadie sabía de dónde venía. Las autoridades habrían querido clausurar el túnel para evitar más desgracias. Desafortunadamente, hasta hoy sigue siendo el único acceso a la herradura. Claro que hoy en día la gente cruza con más cuidado. Aquel anciano fue enterrado en las proximidades. Cuentan que su alma deambula por el túnel intentando hallar a su asesino. Desde la década de 1960 se le vio andar quejumbroso cuando caía la tarde. En las temporadas de verano solía vérselo con sus pantalones sucios en los alrededores de las playas de Chorrillo. Un diciembre, a pocas horas de celebrarse la llegada de un nuevo año, un grupo de parejas salieron a acampar a la playa, habían bebido mucho y uno de ellos decidió ir por más alcohol. Nunca más regresó. Los cuerpos de cada uno de ellos fueron encontrados sin vida, y un testigo que fue entrevistado comentó que había un anciano bebiendo junto a ellos.